Shalom, mis amados, Ajima Hayot, Hakadu Barujú lo bendiga, lo guarde. Vamos a iniciar esta administración para el acabo del Abacadosh. Nos ponemos de pie, por favor. Bendito sea Hakadu Barujú por este día maravilloso que nos congrega en este lugar. Pues nos encontramos ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento Lima. Bendito sea Hakadu Barujú para todos nuestros oyentes que se conectan, oyen y nos siguen también. Nuestro saludo, la virajot de Hakadu Barujú. Pues vamos a iniciar con un tema importante, el bautizo en la nube y en el mar, Baruch Hashem. Es un tema que nos va a llevar a la fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés, que ya nos falta días nada más para celebrarlos. Entonces, bueno, ya comenzar con este tema y prepararnos también para ese gran evento, para ese gran día. Ese día fue la entrega de la Torá, Baruch Hashem. También Shavuot es conocido como la fiesta de las semanas y en su traducción está como la fiesta de Pentecostés, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a pedir la dirección de Hakadu y Barujú este día maravilloso, sea Él guiándonos en todo tiempo, en todo momento, tomando control también de cada uno de nosotros, también de esta transmisión, para que llegue pues a todos nuestros oyentes, para que llegue también al pueblo de Israel de la dispersión. Bendito sea Hakadu y Barujú, sea de gran verajó bendición para todos vosotros, mis amados Ajim Hayot, aleluya. Pues mis amados Ajim Hayot, nos vamos, mis amados, a hacer la oración. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemus botav sebano. Bendito seas tú, Yahweh Elohai nuestro, del universo. Estamos en tu presencia en este lugar para exaltar, bendecir tu nombre. Abba Kadosh, hemos venido, Abba, a congregarnos, a escuchar tu voz en este día maravilloso, en este yo más cada la semana. Todo sea para tu verajó bendición en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja de mis padres. Gracias, Abacadosh, por este día maravilloso. Te ruego, Abba, sea guiándonos en este día. Háblanos, Abacadosh. Cada palabra, cada pasú sean guardados en las tablas de vuestros corazones para ponerlo por obra, ser hacedor de tu palabra. Sea tu Roja Kodesh guiándonos. Y también sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. Te lo pido en el nombre grande de Yahshua HaMashiach y ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados Ajim Hayot. Vamos a entonces iniciar con este tema maravilloso. Para ello nos vamos a ir a Shemot Éxodo capítulo 14, verso 13, por favor. Baruch Hashem. Shemot Éxodo capítulo 14, verso 13. Aleluya. Lo tenemos, Shemot Éxodo capítulo 14, verso 13. Aleluya. Yo les felicito que anoten los pasuquines, pero si no lo van a estudiar, mejor escuchen con más atención. Baruch Hashem, porque cuando yo me comienzo a explicar, mientras van anotando, están anotando, a la final ni siquiera entendieron y no van a revisar siquiera los versos que han anotado. Baruch Hashem. Entonces, si anotan, es para estudiarlo. Y si se anotan y no lo estudian, entonces estamos pues perdiendo la dilación de la administración. Baruch Hashem. Shemot Éxodo capítulo 14, verso 13 dice la palabra. Moshe respondió al pueblo, dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Yahweh. Él lo hará hoy. Ustedes han visto a los Metraimín, pero nunca los verán otra vez. Baruch Hashem. Es un mensaje maravilloso. ¿Qué dice Moshe al pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? Estaban temerosos, estaban con miedo. Pero Moshe le dice,
no sean temerosos, dejen de ser temerosos, permanezcan quietos, verán la salvación que es de Yahweh, y Él lo hará hoy. Ustedes han visto a los Mizraim, pero nunca los verán otra vez. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claro, ¿cómo estamos nosotros? Así como el pueblo de Israel, tal vez no temerosos, Baruch Hashem, pero sí vanidosos, Baruch Hashem, arrogantes, muy llenos de ego, Baruch Hashem. Entonces, ¿cómo podríamos estar si estamos llenos de ego, quietos, esperando a que venga, que venga el Mashiach, Baruch Hashem? Pues, ¿quieto qué significa? Que no estamos involucrados con el mundo, que estemos involucrados con Hakadosh Baruj Hu. Ayuno, oración, estudio de la Torah. Si no hay estudio de la Torah, no viene la circuncisión prepucio de la carne. El estudio de la Torah es que nos va a llevar a circuncidar los prepucios del corazón, de la carne, del lep. Vamos a Éxodo capítulo 15, verso 1, que nos dice: Shemot Éxodo capítulo 15, verso 1. ¿Lo tenemos? Shemot Éxodo capítulo 15, verso 1. Aleluya. Y dice la palabra en Shemot Éxodo capítulo 15, verso 1. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Yahweh. Yo cantaré a Yahweh porque Él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete Él echó en el mar. Baruch Hashem. Pues justamente por eso le decía en 14:13 Moshe, no tengan miedo. Porque al mirar a Faraón estaban temerosos. Faraón ha venido con todo su ejército con carruajes, con caballos. Era un ejército bastante adelantado. Y para eso Israel, pues, no sabía manejar armas. El único que sabían era de ladrillos, la construcción. Baruch Hashem. Entonces, cualquiera puede estar temeroso. Es como ahora, algunos pueden estar temerosos o con miedo, porque también viene enfermo del alma. Baruch Hashem. Cuando el hombre está enfermo del alma, pues viene aflicciones, angustias, podemos verlo como también temor. O el temor también de perder el trabajo. Porque acuérdense que el Shabbat es un día de reposo, donde debemos esforzarnos sí o sí a reposar, para que sea de bendición. Baruch Hashem. Entonces, Moshe le dice ahora, permanezcan quietos, que de aquí adelante ya no van a ver al ejército, a los Metrayemín, de acá adelante van a ser libres. Y cruzan el Mar Rojo. Cuando cruzan el Mar Rojo surge esta canción de Éxodo 15:1, ¿no? Otro conocido también como el Cántico de Moshe, Baruch Hashem. Acá no nos dice Cántico de Moshe, dice, entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Yahweh. Yo cantaré a Yahweh, porque Él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete le echó en el mar. Nunca más volvieron a ver al ejército Metrayemín. Pero es interesante notar, mis amados, Ajim Hayot, cómo estamos cada uno de nosotros, después de haber hecho Tibilá, haber hecho el bautizo, cómo hemos llegado o cómo estamos llegando a estos tiempos. Porque salen del Mar Rojo, Mar de Suf, estaban contentos el pueblo de Israel. Y en esta parte, ¿quién es que comienza a danzar cantando? Miriam, hermana mayor de Aarón, de Moshe. Sale con su pandero y las mujeres y todo el pueblo cantando de alegría. Baruch Hashem. Pero a 3 días de camino, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan? A 3 días de camino no había agua. Lo que había llevado
¿cómo se llama? En el camino, se les agotó. Ahora, ¿qué surge? No hay agua. Nuestros hijos, nuestros animales se morirán, dicen ellos. Pero se habían visto cómo Hakadosh Baruj Hu había abierto el mar rojo y les hizo pasar en seco. Y no están pensando que Hakadosh Baruj Hu les puede proveer también el agua. Pero lo único que hacían era murmurar. Pero llegaron a Mara, encontraron agua amarga. Estaban contentos, ¿no? Y cuando probaron que era amargo, estaban furiosos. Baruch Hashem. Y Moshe va y se pone a cuentas con Elohim por el pueblo. Elohim le dice, agarra una rama del árbol y tírale al agua. Y hizo Moshe y el agua se convirtió en potable. El pueblo podía consumir. ¿No es un milagro? Pero después a día de camino otra vez surgía otro. ¿Estaban descontentos de qué? De la carne. Baruch Hashem. Mira, están viendo las maravillas, pero sigue la desconfianza. Ahora traspolamos a nuestro tiempo. ¿Nosotros cómo estamos? A ver, acuérdense que estamos en este segundo éxodo. En el éxodo en el desierto no tienes nada, pero en este éxodo tienes todo. ¿Ve? Pero el Mashiach, ojo, Mashiach dijo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Así que todo lo que está en el mundo no te corresponde, salvo lo que Él te bendice. ¿Están contentos con la bendición de Hakadosh Baruj Hu, lo poquito, lo mucho o lo nada que puede dar? Preguntémonos cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Entonces, así comenzamos con este tema. Este tema es el bautizo en la nube y en el mar. Justamente ese cruce del mar rojo, mar de Suf, ese es en Corintios tomado como el bautizo en el mar. Baruch Hashem. En términos de derecho internacional divino, el paso por el mar rojo, mar de Suf, los juncos, no fue un rito religioso, sino un trámite de asilo y cambio de jurisdicción. Al cruzar las aguas, el pueblo ejecutó un deslinde territorial definitivo. Cortaron la conexión física y legal con la casa de servidumbre, Mizraim, Egipto, para entrar en la demarcación del reino de Elohim. ¿Sí me dejo entender? Esta parte, de alguna forma, ya los había ministrado. Baruch Hashem. ¿Qué está sucediendo? ¿Hasta dónde era el límite de Egipto? Hasta el Mar Rojo. Cuando cruzan el Mar Rojo, ya salieron de la jurisdicción territorial de Egipto. Y también las autoridades de Egipto ya no tienen poder para ellos, porque ya cruzaron el Mar Rojo. Baruch Hashem. Es decir, si traemos ahora la tevilá, el bautizo, ¿no? Que es muy importante. La tevilá, el bautizo, cuando tú entras al agua, sales del agua, estás pasando de un lugar a otro. Baruch Hashem. En la Escritura también estamos pasando de muerte a vida. Porque también dice la Escritura en la Besorá que así como murió el Mashiach, resucitó, pues el viejo hombre muere en el agua y del agua está surgiendo un nuevo hombre, una nueva criatura. Es así también cuando cruzan el Mar Rojo, ahora ya son libres del poder de los egipcios, del poder de la autoridad de Egipto. Egipto ya no tiene nada que hacer porque ahora está bajo la jurisdicción de Elohim. Cuando salimos del agua, nosotros estamos bajo la jurisdicción ¿de quién? Yahshua HaMashiach. Bajo la jurisdicción porque Él es el que tiene el poder, el control. Ya no tiene poder Egipto, no tiene poder el mundo. Baruch Hashem. Y aquí surge la confusión evidentemente, ¿no?
Si no salimos de Egipto, estamos en una situación de confusión, de dudas. Entonces no hemos circuncidado el prepucio del corazón, Baruch Hashem, porque si ya hemos circuncidado los prepucios de vuestro corazón, entonces comenzamos a crecer día a día. Yo no digo que van a crecer de la noche a la mañana, Baruch Hashem, pero es un trabajo constante día a día. Acuérdense ustedes que al pueblo de Israel, Hakadosh Baruj Hu pudo haber hecho ingresar en 8 días de camino a la tierra prometida de Egipto. Pero por su desobediencia, su ingratitud, por las murmuraciones, ¿no? Y por la mala información de los 10 príncipes que fueron a Kenan o Canaán a explorar la tierra prometida, hicieron un mal informe. Hakadosh Baruj Hu les hizo divagar 40 años en el desierto. Baruch Hashem, 40 años preparándolos. Ahora, es verdad, cuando entran a la tierra prometida, conocían los mandamientos de Elohim. Pero, ¿qué pasó cuando entraron a la tierra prometida? Encontramos en el tiempo de los jueces la gran apostasía de Israel. Baruch Hashem, ese es un tema muy importante que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo estamos nosotros después de haber cruzado el río? O sea, después de la Tevilá. ¿Estamos esforzándonos a ser mejores personas, mejorajim? ¿Estamos trabajando la parte externa o la parte interna? Porque, miren mis amados, si trabajamos la parte externa, que dijo Elohim de Shaul, que le dijo a David, que le dijo a Ishmael, yo no miro la talla del hombre, yo miro es el corazón del hombre. Por eso David, a pesar del pecado, sigue nombrándose de él, David conforme al corazón de Yahweh. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, entonces trabajó la parte interna. Nosotros, nuestra mente, esto es muy importante, nuestra mente simboliza el arca de la alianza. En el arca de la alianza que había, 2 querubines, estaban las 2 tablas de piedra, pero el arca de la alianza, ¿el arca de qué estaba compuesto? De madera acacia, sitim, pero estaba recubierto de oro por dentro y por fuera. Baruch Hashem. Así que, ¿cómo estás cubriendo tu corazón? Porque si sigues haciendo la shonjara, ahí no hay nada. Si sigues siendo celoso de la carne, no hay nada. Si sigues resentido, no perdonas, no hay nada. Baruch Hashem. Entonces, tiene que trabajar es la parte interna, no externa. La parte interna. Por fuera, ¿cómo estaban los fariseos, los saduceos? Se vestían elegantemente, hasta caminaban casi en el aire. Baruch Hashem. Pero ¿qué les dijo Yeshua, el gran maestro de Israel? Ustedes son como sepulcros blanqueados. Es muy duro, ¿no? Baruch Hashem. Si se parara el Mashiach aquí hoy día, ¿qué nos diría? A ver, ¿qué le escucharía? Diría sepulcro de oro, de repente más duro que ellos. ¿Ve? ¿Ah? Entonces debemos trabajar mucho la parte interna de este Mishkan. El juez dictaminó que una vez cruzado el mar, el título de propiedad de Faraón sobre los hijos de Israel quedaba anulado por la muerte del acreedor. En las aguas, el Shufet aplicó el principio de muerte del acreedor. Al parecer, Faraón, creo que dejó de ministrar, ¿no? Porque si no van a tomar atención,
se van al pasaje, ahí mejor terminan de conversar, cuando ya están tranquilitos, entonces vienen, ¿sí? Porque distrae también a los otros. El Shofet aplicó el principio de muerte del acreedor. Al parecer, Faraón y su ejército y las aguas, el contrato de servidumbre se disolvió por falta de una de las partes contratantes. Baruch Hashem, o sea, terminó la jurisdicción de Faraón. Faraón ya no tiene jurisdicción al cruzar el Mar Rojo del pueblo de Israel. Por eso ellos querían hacerlo volver al pueblo de Israel antes que cruzaran el Mar Rojo. Por eso estaban temerosos, con miedo, ¿no? Pero Hakadosh Baruj Hu, para mostrar a nosotros, los ubicó frente a frente. No sé si se acuerdan. El ejército de Faraón aquí y las tribus de Israel aquí. Ya estaba muy cerca. Si no interviene Hakadosh Baruj Hu maravillosamente, evidentemente los tomaba. Pero Hakadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Vino en columna de nube y se posó al medio. Oscuridad para los egipcios y luz para Israel. Así amaneció. Así dividió. Y así guardó al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Y es maravilloso, ¿no? Cuando vemos. Y si vemos en nuestra vida, a ver, analicen ustedes. Están muy afligidos, muy angustiados. Pero si se pusieran en oración, en ayuno, a clamarle a Hakadosh Baruj Hu, ¿él no haría obra maravillosa? Claro que sí. ¿Ve? Ahí lo está haciendo colectivamente, pero ahora lo hace individualmente, con cada uno de nosotros. Pero puede hacerlo colectivamente cuando estamos congregados. Acuérdese lo que dice también él. Donde están 2, 3 reunidos en mi nombre, en medio de ustedes estaré. Baruch Hashem. Y este es un mensaje maravilloso. Dijo el Mashiach, ¿no? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ustedes estaré. ¿Está hablando de una asamblea, de una congregación? No. Una asamblea, una congregación, no puede haber de 3, Baruch Hashem, pero que pueda ser de 13 en un matrimonio, en una casa. Esposo, esposa, hijo. Baruch Hashem. Entonces ahí sí está obrando. Por eso que es muy importante entender el Bayit Shalom. Bayit Shalom, ¿no? Shalom en el hogar. Armonía en el hogar. Hakadosh Baruj Hu entonces obrará en esa casa, porque hay armonía. Donde hay armonía, viene la bendición. Baruch Hashem. Pero donde no hay armonía, pues están los problemas, las aflicciones. Porque donde no hay armonía, evidentemente está trabajando también el adversario. Ese es su trabajo de él, ¿no? El trabajo del adversario es destruir un hogar. Así como quiso destruir todo lo que es el pueblo de Israel en el desierto, como están actuando. Cuando analizamos correctamente, ¿a qué están yendo al monte Sinaí? Porque sí o sí tienen que cruzar ahora por ese lugar. ¿A qué están yendo? La pregunta sería ahí, ¿no? Porque ahí los está guiando Hakadosh Baruj Hu para darles las 2 tablas de piedra escritos, los 10 mandamientos, Asirot Hadibro o Asirot Hadibarim. Baruch Hashem, ahí tiene que entregarles. Y para eso ahora les está preparando. Baruch Hashem, cuando salen de Egipto no hay Cohen, no hay levita, ¿o sí? No existe Cohen, no hay levita, pero sí están los primogénitos. ¿Ve? Están los primogénitos, y los primogénitos iban a ser levitas y van a cumplir la función de levita y de Cohen. Todo primogénito. Pero cuando pierden ese don, ese poder de primogénitos, esa doble porción, con el becerro de oro. Pero llegaron al Sinaí, Hakadosh Baruj Hu dice,
purifica 3 días al pueblo, que se purifiquen, que laven sus ropas, que no se alleguen mujer, etcétera, porque yo al tercer día voy a bajar y hablar al pueblo. Moshe transmitió, ¿qué dijo el pueblo? Sí obedeceremos, sí haremos. Baruch Hashem. ¿Qué dice el pueblo aquí? ¿No quieren compromisos? Aleluya. Ajá. Es responsabilidad, ¿no es cierto? Pero igual, así no lo diga, pero ya. Usted, lo que han hecho Tibila ya saben su compromiso, Baruch Hashem. Y si hay silencio, entonces, porque hay algo, cuando uno está en silencio, el Hakadí Baruj Hu no lo toma positivo el silencio por si acaso, porque él conoce el pensamiento, el corazón del hombre. Baruch Hashem. Así que no puede decir, me quedo en silencio y con eso me libro. No. Hakadí Baruj Hu sabe todo lo que acontece en cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Entonces le dio las 2 tablas de piedra ahí, pero para eso les preparó. ¿Qué les dijo? En Shemot Éxodo 19:5, dice, si escuchas mi palabra, guardas mi pacto, serás mi especial tesoro. Ojo, mira, es un compromiso tan grande de Elohim con el pueblo de Israel. Si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro. Todo el que transgrede del pacto, ¿en qué situación se encuentra? Ya al quebrantar el pacto, fuera del pacto. Ya quedó fuera del pacto, porque ya quebrantó. Por eso le está advirtiendo, si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro, porque toda la tierra es mía. Baruch Hashem. No está hablando para ese tiempo nada más, está hablando para el tiempo también, para estos tiempos también. Baruch Hashem. Y entonces les dio las 10 palabras. Habló oralmente desde el Shamaín, ¿no? De las alturas de Sinaí. ¿Y qué pasó? Moshe le dice, Elohim le dice a Moshe, sube al monte, que ahí te voy a dar las 10 palabras escritas en 2 tablas de piedra. ¿Cuánto demoró Moshe? 40 días, 40 noches. Faltando días para que culmine, el pueblo se rebeló. ¿Sí? Se llama rebelión, por si acaso. Se rebeló. Pidieron a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Para alargar un poco el tiempo, ¿no? Bueno, pues, pero no tenemos como el material. A ver, ofrenden. ¿Cómo para el becerro de oro trajeron rápidamente las ofrendas? Baruch Hashem. Como es para la idolatría, la gente saca la plata de donde sea. Baruch Hashem. Por ejemplo, cuando hay fiestas de idolatrías en provincia, la gente hasta se va al banco, sacan plata de préstamo, todo. Pero ¿por qué no lo hacen para Elohim? Para Elohim, no. No, esto tengo que pagar acá, tengo que hacer. Si que te sobra, te voy a dar Hakadosh Baruj Hu. Qué mezquinos somos, ¿no? Ávaros. Y yo siempre digo, ¿por qué no somos como la viuda? Ofrendó de lo que no tenía, dio de lo que no tenía. Pero ahí el pueblo le trajo. Ahora Aarón se ve obligado, ¿no?, a tallar becerro de oro. El pueblo, este es el Elim que te sacó de Egipto. Le ponen ahí, el pueblo comienza a danzar, comenzaron a preparar su comida, imagínense, ¿no? El Elohim le dice, oye Moshe, este pueblo que tú sacaste, mira lo que está haciendo. Y él baja, ¿no? Cuando baja se encuentra con esa festividad de becerro de oro. Moshe estaba furioso. Así que quiebra o tira las 2 tablas de piedra al piso y se rompe. Baruch Hashem, se rompió. Y es ahí donde pierde la primacía, el liderazgo de los primogénitos.
Porque Elohim le dice, mira, dile al pueblo, los que están contigo que pasen a ti. Entonces Moshe llama, ¿no? Y los levitas son los primeros, pasan a donde está Moshe. Cruzan rápidamente. Ahora dice a Moshe, dile a los levitas que ejecute a toda esa gente rebelde. Y los levitas agarraron la espada, pasó con espada a toda la gente rebelde. Lean, está en Éxodo. Murieron miles. Ellos, en obediencia, mataron sobrinos, tíos, por idólatras. Baruch Hashem. Por eso tenemos que entender muchos versos del Mashiach, cuando, por ejemplo, le dice a su talmidín en una reunión que está él, le dice, maestro, tu hermano, tu mamá y tu hermano están afuera. Él no sale corriendo a recibirlo, ¿no? Simplemente se levanta. Porque, dice él, todo el que obedece los mandamientos de mi padre, son mi madre, mis hermanos, mi familia. Ahora podemos entender lo que está diciendo. Entonces no todo el mundo es familia. Puede ser hermano de sangre. Pero acá están poniendo valores, ¿cuál? Lo que es en el Mashiach. La familia en el Mashiach. Baruch Hashem. Eso está poniendo énfasis. Y es ahí donde debemos estar centrados ahora. ¿Ven? Muy bien. Mis amados Ajim Mahayot, ahora quiere pasarlo por espada, por fuego, a todo el pueblo de Israel. Acá de Baruj Hu. Y Moshe dice no. Claro, no le dice no. Le dice, ¿cómo vas a hacer tú esto? Con poder, maravillas, señales has sacado de Egipto, has traído hasta aquí, a vista de todas las naciones. Y si tú haces eso, ¿qué dirán las naciones? ¿Que tú no has podido llevar la tierra prometida, por eso lo hiciste? ¿No? Ahí está la conversación. Entonces él ayuna 40 días, 40 noches. Es en ese ayuno donde Hakadí Baruj Hu le dice, bueno, pues, lábrate ahora las 2 tablas de piedra y sube. O sea, se ablandó el corazón de Elohim. Porque cuando dice, lábrate las 2 tablas de piedra y sube, es que pues ya está sucede algo interesante, importante a favor del pueblo. Y él sube, ¿no? Y baja con las 2 tablas de piedra escritas, pero ya él labró las piedras. Baruch Hashem. Muy bien. Cuando él baja, ya baja para la fiesta de Yom Kippur, Yom HaKippurim, fiesta de la expiación o día del perdón. Baruch Hashem. Pero cuando él habló las 10 palabras al pueblo, está entregando la Torá. Se llama la fiesta de las semanas, fiesta de Shavuot. Baruch Hashem. Entonces, esto nos lleva justamente a esa etapa, mis amados, por eso les narro un poco la historia para tener idea por qué y qué le sucedió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también era rebelde. Pero la rebeldía no estaba porque ellos querían rebelarse. Porque la rebeldía está surgiendo es porque Egipto estaba en su mente. Habían salido de la parte física, del trabajo forzado, pero en la mente seguían esclavos de Egipto porque todo lo que había, no estamos hablando pues que estaban ahí 10 años, 20 años, estamos hablando 230 años en Egipto. Entonces, en ese tiempo, etapa, han asimilado las costumbres de Egipto, sí o sí. Es como nosotros, cuando venimos acá a la Torá, en el Mashiach, queremos aplicar el mundo acá. No puedes aplicar el mundo acá, pues. Porque si tú vienes al Mashiach, ya estás entrando a su reino, espiritualmente. Y por lo tanto no puedes aplicar lo que es del reino de Elohim y el reino de Egipto. Estaríamos actuando entonces
como Israel que quería aplicar de Egipto de entrar a la tierra prometida. Elohim le dice, no, le ha ido preparando, pero aún así no entendieron, como les explicaba, porque cayeron en una gran apostasía. Baruch Hashem. Y la apostasía no solamente está sucediendo en el tiempo de los jueces, porque también eso está sucediendo en el tiempo de los reyes. En todo tiempo de los reyes, aún se dividió el pueblo de Israel en dos casas, reino del norte 10 tribus, reino del sur 2 tribus, la apostasía continuó, la adoración a Molech, a los ídolos de los cananitas continuó. Baruch Hashem. O sea, introdujeron cosas seculares del mundo a la adoración de Elohim. Y entonces ahí está surgiendo un grave problema. Baruch Hashem. Y si traspolamos eso a nuestra vida, ¿cómo estamos? Eso es lo importante. Ya sabemos lo que aconteció al pueblo de Israel en Egipto, su salida en el desierto de los 40 años, la tierra prometida. Ahora, ¿cómo estamos? Debemos aplicar lo que hemos aprendido del mundo, lo que es todo lo que es religiosidad, acá cuando venimos al Mashiach, o eso queda atrás. ¿Qué dicen ustedes? Acá no se aplica religiosidad. No somos religiosos, aunque por ahí nos van a decir que somos religiosos, que somos una secta, etc. No aplicamos religiosidad, ¿no? Porque eso va a depender ahora de cada uno de nosotros también, cómo damos testimonio de aquello. Porque ¿qué pasa? Si venimos aquí, ¿no? Regresan a casa, y encuentran algo que no está correcto, en vez de conversar, explicar, llamar la atención, vas furioso. ¿Y qué testimonio daría? Ahora, ¿qué dirán los familiares de casa? ¿Mm? Ya ves, simplemente son religiosos. Por eso yo no voy, porque todos se hacen igualito. ¿Eh? Muchas veces me lo han dicho en mi cara. Baruch Hashem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos coherentes con lo que decimos y hacemos. Y nosotros debemos aprender a ser coherentes. Y para eso entonces hay que trabajar aquí. El que conoce, ahora muy poco, ¿no? Porque bastante control, hay antivirus para el virus en las computadoras. Antes no. Antes los virus venían, tú abrías un archivo, imagínese, ¿no? El adversario te mete esos archivos así igualito, ¿no? Viene ahí y tú quieres descubrir de qué se trata. ¿Ah? Y ahí ya surgió el problema. ¿Sí o no? Hay que pasar el antivirus, pues. ¿Ah? ¿Y cuál sería el antivirus para ahora en este tiempo para ustedes saber? La Torah. La Torah. La Torah te va a señalar cómo estás. Por eso el salmista muy sabiamente dice, ¿no? Examíname, Yahweh. Ahí está el tema. Porque si una computadora está infectada, ¿qué haces? ¿Cómo sabe que se infectó? Tiene que examinarlo rápidamente. ¿Qué pasó? Entonces, y salmista dice, examíname, Yahweh. Examina mi camino, mi senda. Examina mi corazón, cómo estoy. Ahí está entonces. Entonces Shaul responde, dice, no, si la Torah no dijera no codiciarás, yo no hubiera entendido que es pecado. Ahora Shaul no es ningún ignorante. Shaul era un hombre versado de la escritura, de la Torah. Pero sin embargo está diciendo, si la Torah no dijera no codiciarás, no hubiera entendido que es pecado. Entonces ahora, si ya estamos entendiendo que es pecado,
Pero hay que seguir haciéndolo, ¿no es cierto? ¿Ah? Es como el pan y mantequilla, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque los egipcios se acordaban de la cebolla, del ajo, de la manzana, la pera, etcétera, el pescado. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Ya no estaba en Egipto, pero pues Egipto estaba en su mente de ellos. Cuando sucede algo muy importante en la vida de un creyente, lo primero que va a surgir es ese pensamiento. Es que cuando yo era del mundo me iba mucho mejor, tenía más clientes, vendía más, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, ahí ya estamos en problemas, porque igual que los egipcios estamos recordando lo que sucedía, ¿no es cierto? ¿Eh? Pues mis amados, es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 1 al 3. Aleluya. Romanayim, capítulo 7, verso 1 al 3. Romanos, capítulo 7, verso 1 al 3. ¿Lo tenemos? Romanos, capítulo 7, verso 1 al 3. Romanos, capítulo 7, verso 1 al 3, dice la palabra. Seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá. De tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Baruch Hashem. Romanos capítulo 6, verso 7. Romanos capítulo 6, verso 7. Ahí atrásito nomás. Romanos capítulo 6, verso 7. Aleluya. ¿Qué dice? Dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 7, porque cuando uno muere queda libre de pecado. Baruch Hashem. Nos vamos a Gálatas 2:19. Galutia, Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 19. Gálatas capítulo 2, verso 19. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Gálatas capítulo 2, verso 19. Dice la palabra. Pues fue dejando que la Torá hablara por sí sola que yo morí a las tradiciones, malas interpretaciones legalistas, para que así pudiera vivir en relación directa con Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Entonces tenemos 3 versos importantes aquí. Primero, en el capítulo 7 nos narra sobre el esposo y la esposa. Baruch Hashem. Y este es crucial, evidentemente. ¿Por qué Pablo, Shaul, está narrando aquí? Él está narrando porque el matrimonio es divino, el matrimonio en Hakadosh Baruj Hu es de mucha responsabilidad, Baruch Hashem. Por eso, si hay una separación, como ocurrió Hakadosh Baruj Hu, el reino del norte, 10 tribus, Hakadosh Baruj Hu, Elohim de Israel, le dio la carta de divorcio.
Está surgiendo una separación con las 10 tribus de Israel. Ahora Elohim ya no lo puede volver a tomarlo, porque ya le dio la carta de divorcio. Ya se desligó, salió de su cobertura. Ya no tiene ninguna relación con las 10 tribus. Pero sin embargo, en su mente están las 10 tribus, ¿no? Pero no puede volverlo a tomar. Ahora, si no puede volverlo a tomar, ¿cómo queda la promesa dada a Abraham vino, a Isaac vino y a Jacob vino? Comenzando con Abraham, que le dijo que tu simiente será como las entre los cielos, como las arenas del mar. Baruch Hashem. Era numerosísimo. La bendición de Jacob a Efraín, porque las 10 tribus representa a Efraín, que le dijo que va a ser también muy fructífero, porque Efraín espiritualmente lo está declarando como primogénito, doble porción, y iba a ser naciones, muchas naciones. ¿Cómo quedaba entonces si ya le dio la carta de divorcio? ¿Cómo lo vuelve a tomar? Porque acá dice, mientras el hombre, una parte de ellos no muere, la Torah está vigente en las personas. No pueden volverse a casar. El hombre no puede volverlo a tomar a esa mujer. Y si la mujer o el hombre se casa con otro, estaría cometiendo adulterio. ¿Y cómo lo toma? A estas 10 tribus, el Eterno, Elohim. Baruch Hashem. Sacrificarse. Entonces ahora Elohim no hay forma en la Torah en que lo puede volver a tomar. Pero sí había anunciado que tenía que venir un Salvador, un Redentor. Había profetizado. En Génesis está hablando sobre la simiente de la mujer, por si acaso. Así que está surgiendo ahora la simiente de la mujer, y justamente nace de una mujer, Miriam. Una mujer bitulá, virgen, ¿no? Bueno, en su traducción dice virgen, pero pues en sí es doncella, bitulá, en hebreo, ¿no? Entonces ahí está surgiendo, él nace, crece, se purifica, hace su tibilá. Después de su tibilá comienza su ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Es anunciar la redención y salvación para Israel, para las 12 tribus de Israel. Ahora está anunciando, él, para que se cumplan las profecías que ya habían sido también ya anunciados anteriormente. Porque ojo lo que dice Jeremías 31. Vendrán días cuando haré un nuevo brit con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de 2 casas. Baruch Hashem. Ezequiel 37, que nos dice los 2 callados. Reino del norte y también reino del sur. Que iba a surgir un solo rey y estos 2 pueblos tienen que ser unidos en uno solo para ser otra vez una sola nación. Entonces, está anunciado todo. En el libro de Oseas, dice, al reino del norte, lo ame, no eres mi pueblo. Pero también después anuncia, lo ame, ahora eres mi pueblo. Baruch Hashem. Entonces ahí está surgiendo, las profecías nos están hablando. Entonces Mashiach viene a dar cumplimiento a esas profecías y anuncia también la redención y salvación en su tiempo. Por eso cuando él comienza su ministerio, ¿qué dice? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Baruch Hashem. Ahí entonces comienza su ministerio por 3 años. Bueno, ya sabemos que después fue entregado a Pilatos, a Herodes, vino la sentencia, murió, resucitó al 3er día. Ahora, al resucitar, al morir, salió de la Torá que prohíbe aquí. La Torá, mientras él estaba vivo, no podía volverla a tomar a esta mujer adúltera. Pero ya murió, resucitó después de 3 días. Ahora sí es libre de tomar nuevamente
a la mujer adúltera. ¿A quién le había dado? La carta de divorcio. Al ser ejecutado en la estaca de ejecución, conocido como la cruz, el Mashiach está clavando justamente ese decreto de Sefer Keretud, la carta de divorcio. Clavó ahí, y también clavó ahí las maldiciones establecidas en Deuteronomio como en Levítico. Ahora entonces libre de tomarlo. Murió y está tomando. Por eso él había anunciado, diciendo, yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem. En el libro de Mateo anuncia, yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los judíos les dice, también tengo otro redil que tengo que traer. Baruch Hashem. Está priorizando en su anuncio a Reino del Norte. ¿Y qué dijeron el mundo de Israel? Que Elohim ya lo había desaparecido. En Romanos 1, Shaul habla y dice, Yahweh desechó a su pueblo, a Israel, de ninguna manera. Porque yo también soy hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice él. Está anunciando que nunca desechó Elohim a su pueblo. Comandó como disciplina, sí. A las 10 tribus del norte, ¿por qué los sacó? ¿Por qué permitió que pecara tanto, que cayera en esa gran apostasía? Para llevarlo a las naciones. Para que en las naciones creciera el reino del norte como las arenas del mar, como polvo de la tierra. Baruch Hashem. Entonces ahora sí se cumple la profecía dada a Abraham. Ahora, para que se cumpla ya en sí, viene la restauración. Entonces, ¿qué dice? Había anunciado el Mashiach, el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo, está anunciado. Viene a salvar a toda la humanidad, a todo el mundo. Que nadie se quede, que nadie se pierda, que nadie muera. Pero el mundo no lo recibe. Están como los de tiempo del Mashiach, ¿no? Que anuncia también en su pueblo que nadie es profeta en su propia casa. Y eso es verdad, ¿no? Es verdad. Y eso es lo que está sucediendo con el Mashiach. El Mashiach es el dueño de toda la creación. Pero la gente no le cree. Prefiere la religiosidad. Prefiere adorar ídolos hechos con sus propias manos. Pero ni siquiera manos kadoshim, por si acaso. Un adúltero, un fornicario, un borracho, un delincuente, un estafador. Baruch Hashem. Hecho por ese hombre, van y la gente se postra. O carga en una camilla, ¿no es cierto? Pero a Elohim, ¿dónde lo tienen? Cuando se recuerdan de Elohim dicen Dios, Diosito. No, sí, yo amo a Diosito. ¿Y por qué lo dice Dios? Y si me cariño, porque yo lo amo. ¿Cariño? No, le están minimizando así. Porque él dice, la tierra, el estrado de sus pies, imagínate, él es gigante. Él es el Shaddai todopoderoso. Y no puedes minimizarlo. Pero imagínate el mundo cómo trata a Elohim, al Creador. Y de ahí nos ha ido sacando poco a poco, mis amados, a Hayot, preparándonos ahora. ¿Para qué? Para regresar otra vez a Jeret Israel. Les explicaba que 40 años preparó al pueblo de Israel en el desierto para introducirlos a la tierra prometida. En el Mashiach, ahora que ha habido la restauración, nos está preparando nuevamente para regresar a la tierra prometida. Pero queremos regresar a la tierra prometida conforme a nuestro pensamiento, conforme creemos que debe ser así. ¿Qué dice? Cuando hablamos de fiesta, no, ese es de los judíos. Cuando hablamos del Shabbat, es de los judíos. Cuando hablamos de Brit Milá, la circuncisión, no es de los judíos. Entonces,
¿Cómo piensan regresarse todos desde los judíos? No tienen cabida ellos mismos. O sea, ellos mismos están cerrándose la puerta. ¿O no? Porque cuando dicen eso, se están cerrando ellos mismos la puerta. Porque están declarando ellos mismos. Cuando eso es más bien lo que abre la puerta. Porque cuando más bien la Escritura dice que esos son los señales para el pueblo de Israel. Y para el extranjero, por si acaso. ¿Eh? Y cuando dice, no, el Shabbat de los judíos, para nosotros el domingo. Entonces están anulándose a sí mismos. Baruch Hashem. Por eso debemos tener mucho cuidado, ya expliqué, la muerte, 6 dice, cuando uno muere queda libre de pecado. Claro. Dice Romanos, Shaul habla, estemos vivos o estemos muertos, somos del Mashiach. Pero si quiere guardador de la Torah, pues camina sin obediencia. Pero si caminas en rebeldía, la anunciación de la Besorá está, así como dice el profeta Ezequiel anuncia sobre el vigilante o centinela, o en alguna traducción nos dice atalaya. Baruch Hashem. Muy bien. Dice, yo te he puesto por atalaya para que vayas y anuncias el pecado al pueblo. Si anuncias, no te escucharon, su sangre contra ellos mismos. Pero si tú no anuncias, si muere, te cargo su pecado a ti. Baruch Hashem le está dando responsabilidades a la atalaya. ¿Ve? Y el Mashiach le está diciendo muy parecido a eso en Mateo 28, 19 y 20. Anda a las naciones, lleva el Evangelio, bautízalos en mi nombre. Baruch Hashem está ordenando que se lleve la Besorá igual. Entonces hay una responsabilidad, ¿no? ¿Ve? Y si no lo hacemos, ya ese va a ser responsabilidad, no como congregación, por si acaso, sino eso es responsabilidad de cada miembro. Baruch Hashem, de cada miembro, si estamos cumpliendo o no. En la jurisprudencia de la Torah, la muerte es el único evento que tiene el poder de disolver un vínculo contractual de manera unilateral y absoluta. Aquí tenemos el sustento legal como la muerte rompe el vínculo contractual y cómo se aplica la transición del mar, salida y rescisión. Al río se entra, o por el río se entra a la herencia, y el principio legal donde la muerte física o judicial anula la jurisdicción de un contrato previo. Baruch Hashem. Cada uno de nosotros, tal vez no completamente, pero después ya hemos entendido, pues estamos entrando a un contrato. Estamos celebrando un contrato que dejó establecido el Mashiach. ¿Cómo se llama? Pacto renovado. Brit Hadasha. En el Mashiach está dentro, cuando dices, yo voy a obedecer tus mandamientos, voy a caminar por tus mandamientos, de entrarte a ese pacto, o de entramos a ese pacto. Y por lo tanto ahora, la Torah está en medio de nosotros, los pactos están en medio de nosotros, es vigente hasta cuando uno muere. Baruch Hashem. Si uno murió siendo obediente, aleluya. Pero si uno murió en desobediencia, también aleluya. Porque todo está registrado. Porque en su tiempo va a revelarse. Porque acuérdense ustedes del Mashiach. Mis ovejas a mi derecha. Y los cabritos a la izquierda. Está surgiendo la sentencia, ¿no? Entonces, pero para eso si nosotros hemos obedecido la Torah, entonces Él nos guiará, justamente dirá, ustedes a mi mano derecha. Él habló al pueblo a través de parábolas. También nos habla igualmente a través de parábolas. Se acordarán ustedes de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. También le habló al pueblo, el trigo y la cizaña.
También le habló al pueblo, árboles que dan buenos frutos, árboles que dan malos frutos. Ahora va a depender cuál es nuestro fruto. Baruch Hashem. ¿Ven? Ya les explicaba el proceso de maduración del trigo, por ejemplo, ¿no? Como la espiga cuando está el trigo verdadero, arquea la espiga por la misma carga, pero como a pesar que tiene todas las espigas, la cizaña se mantiene derecho. ¿Por qué se mantiene derecho? Porque la cizaña representa el orgullo, y el orgulloso nunca quiere hincarse de rodillas, nunca quiere humillarse. Y el trigo sí se está humillándose. ¿Ve? Mira, hasta ahí nos muestra Jacob Baruj Hu de cómo debe ser el hombre, como el trigo. Y por algo está diferenciando la cizaña y el trigo. Y ambos crecen en el mismo lugar. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, maravillosamente, mis amados, aquí en Mahayot, este tema nos va llevando a analizar o examinarnos a nosotros mismos cómo estamos. El tema es eso, examinarnos a nosotros mismos. ¿Ve? Nos vamos a Éxodo capítulo 15, verso 13. Shemot, Éxodo, capítulo 15, verso 13. ¿Lo tenemos? Shemot, Éxodo, capítulo 15, verso 13. Shemot, Éxodo, capítulo 15, verso 13. Aleluya. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Baruch Hashem. Dice la palabra: en tu amor, tú guiaste en justicia al pueblo al cual redimiste. En tu fuerza, tú los guiaste hacia tu morada Kadosh. Baruch Hashem. Eso es. Esta preparación justamente es para regresar a su morada Kadosh. ¿Y dónde está su morada Kadosh? En los Shamayim. Baruch Hashem. Pero, ¿por qué decimos Shamayim? Porque Jerusalén es como el Shamayim. ¿Por qué dice Jacob Baruj Hu al pueblo de Israel: 3 veces al año subirás a presentarte en mi fiesta? Subirás. Es como subir al Shamayim. Baruch Hashem. Entonces Jerusalén es como el Shamayim. Entonces dice: tú guiates en justicia. Claro, Él es justo en todo. Por su justicia nos trae esta porción de la Torá también hoy día, ¿no? Para mostrarnos ese gran amor por su pueblo. De cómo lo recepcionamos, cómo lo procesamos, eso depende de cada uno de nosotros. Baruch Hashem. El cántico en la orilla del mar no es solo música, es la proclamación oficial de la nueva jurisdicción. Es la lectura del acta de independencia ante el Tribunal Celestial. Este evento se considera el nacimiento espiritual de la nación de Israel, donde el pueblo es liberado de la esclavitud por intervención divina. Tras el cruce, Moshe y los israelitas entonaron un canto de victoria, Shirah Hayam, que es una forma de proclamación de la soberanía de Elohim sobre su pueblo. Baruch Hashem. Entonces ahí está mostrándonos maravillosamente, mis amados, aquí en Mahayot, pues igual nosotros estamos en el mundo, pero realmente, ¿dónde debemos estar establecidos? ¿En el mundo o en el reino de Elohim? En el reino de Elohim. Ese es el mandato principal. Porque dice mismo Mashiach: estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Dijo Shaul: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Baruch Hashem. Está haciendo
una gran diferencia, igual, mis amados, aquí, lo cual nosotros también debemos diferenciar. Lo que es del mundo es del mundo, y lo que es para nosotros es para nosotros. Baruch Hashem. Podemos ir a Levíticos 11, donde nos narra hechos importantes. Animales, ¿qué tipo de animales es comestible? Aves, ¿qué tipo de aves son comestibles? Peces, ¿qué tipo de peces son comestibles? Baruch Hashem. Y eso entonces nos guía a nosotros qué debemos tomar y qué no debemos de tomar. ¿Ve? Esto es muy importante, mis amados aquí en Mahayot, ¿no? Guardarnos. ¿Por qué el Eterno Elohim dio esos mandamientos al pueblo de Israel? Pregunto. A ver. ¿Por qué? ¿Para qué le dio estos mandamientos de alimentos al pueblo de Israel? Porque era Elohim es un Elohim Kadosh y su pueblo tiene que ser Kadosh. 1. 2. Elohim, acuérdase en el desierto que dijo, hágame un Mishkan, un templo. Yo moraré en medio de ellos. No dice yo voy a morar en el Mishkan, sino yo moraré en medio de ellos. Ese Mishkan del desierto tiene la misma figura humana de nosotros. Baruch Hashem. Y por lo tanto, él estaba anunciando que iba a morar en nosotros. Por eso, en 1 Corintios 3:16, que dice, vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh. El 6:19 de 1 Corintios, igual lo dice, vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh. Tercero, en 2 de Corintios 6:16 dice, vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh. Así que hay 3 testigos estableciendo que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Y nada en el mundo debe de entrar a este templo. ¿Estamos? Baruch Hashem. Imagínate en el templo, en el Mishkan, en el desierto, como en el Mishkan construido, el Betamigdash construido por Shlomo. El Cohen entra todo arrogante, entra todo mal trajeado, entra todo molesto. ¿Qué tal? ¿Qué hubiese pasado con ese Cohen, con ese sacerdote? Juego extraño. Y Hakadosh Baruj Hu nunca no quiere ver juegos extraños. Acuérdate, por menos cosa, lo fulminó con fuego a los hijos de Aarón. Baruch Hashem. Igual nos está diciendo ahora a nosotros, que nosotros somos el Cohen de este Mishkan, de este templo. Y si yo estoy quebrantando la Torah, ¿cómo podría ser yo el Cohen de este Mishkan? A ver. Si hago la shonjara, imagínense, ¿no? ¿Ve? Si no estudio la Torah, ¿cómo voy a entenderlo? ¿Cómo voy a ponerlo por obra? El Cohen tenía que estudiar Torah, el levita tenía que estudiar Torah, tenía que ser enseñados para que ellos también enseñen al pueblo. Baruch Hashem. Y acuérdate que en el Mashiach surgen los primogénitos. En el Mashiach ya no hay levitas, ya no hay Cohen de la tribu de Leví. Ya ahora viene otra vez, se restauran los primogénitos. Baruch Hashem. Y por lo tanto, cada uno de nosotros los varones somos responsables ahora, como Cohen. Y justamente por eso debemos estudiar la Torah para entender realmente, ¿no?, nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestros deberes. ¿Dónde vamos a aprender, entender nuestros derechos, obligaciones? La Torah nos establece claramente ahí nuestros derechos, nuestras obligaciones, lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. Nos vamos, mis amados, Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22.
Lo tenemos, Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Dice la palabra. Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Yahweh fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Mira qué maravillosamente guiaba al pueblo, ¿no? De noche no necesitaban luz eléctrica. Él les iluminaba, les guiaba para caminar. Ahora, no solamente eso nos dice la Besorá también, o la Tanaj, la Torah, nos dice que Israel caminó 40 años, pero en 40 años no se gastó ni sus zapatos ni sus vestidos. Baruch Hashem. Es una narración maravillosa entonces. ¿Ve? Y si seguramente que nosotros si caminamos realmente en obediencia, también nos va a sostener. ¿Ve? El tema que no caminamos en obediencia, queremos hacerlo en nuestra fuerza todavía, ¿no? No, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Pero Hakadosh Baruj Hu no nos limita a hacer nada, absolutamente. No limita a él. Depende de cómo te guías por él. Entonces, en todo tiempo, para todo momento debemos guiarnos por medio de él. Para todas las cosas. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Hayot, algo que quiero compartirles de una iglesia cristiana donde yo participaba, es como testimonio. Ellos celebraban unas fiestas que no está en la Torah, pero que establecieron, y cada temporada tenemos que desplazarnos a diferentes iglesias. Así que preparaban olla para el desayuno y para el almuerzo, ¿ok? ¿Cuántos panes comen al día ustedes, al desayuno? A ver. Posiblemente, si hay algo interesante, 2 panes, 3 panes, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasaba? A la hora del refrigerio usamos ese vasito descartable, medianita, ¿no es cierto? No la grande, la mediana. Ahí su cuáquer y un pan. Eso estás tomando 7 de la mañana y después tiene que salir a evangelizar, regresas a las 12 del día para el almuerzo. En el almuerzo te daban un platito de cartable también, su segundito y su arroz, y hasta la noche. Pero tú te llenabas y te sostenías, caminabas. Ahora no estás caminando pues no, íbamos a lugares donde es cerro. Imagínate, donde pierdes energía. Pero igual, te sostenía. Les traigo a colación eso, pero que estamos ahora en Torah, cuanto más mejor sería. Si que confiamos en Él. ¿Ve? ¿Cómo nos sostenía ese pan, ese vasito de desayuno? Les digo eso porque, como testimonio, porque yo pasé esa etapa. Baruch Hashem. ¿Ve? Entonces, mis amados, cuando no estamos confiando en Hakadosh Baruj Hu, todavía estamos con la mentalidad egipcia. Porque queremos saciarnos, pues. ¿Eh? ¿Ah? ¿Quieres? ¿No? Entonces estamos con esa mentalidad todavía. Baruch Hashem. Dice, ¿qué dice la Escritura? Ni sus zapatos ni sus vestidos se gastaron. Pero ¿qué tal? Cada semana te compras un pantalón, te compras una cosa, otra cosa. No, pues... ¿eh? Entonces, ¿estás pensando como un israelita o estás pensando como el mundo? ¿Qué tal? Cosas que aquí nos narra, dice la Escritura, en 40 años ni sus zapatos ni sus vestidos se gastaron. Ojo, Baruch Hashem. Ahora, eso no quiere decir que Israel también, evidentemente, pues caminaba, bueno, porque en fin, no todo, no. Estamos hablando del pueblo de Israel, evidentemente, bien vestidos. Baruch Hashem, decentemente vestidos.
Baruch Hashem. Eso nos debe hacer meditar a nosotros. ¿Estoy dependiendo de mi propia fuerza o estoy buscando depender de Elohim? Eso. Entonces yo creo que en nuestra mente debe estar el buscar depender de Elohim. ¿Ve? Una lección interesante. Una mujer judía, muy reverente, dice, ¿no? Cuando va a comenzar a cocinar, ora. Ojo, cuando va a comenzar a cocinar, ya tiene ahí, oró. Y cuando ya terminó de cocinar, antes de servir, ya oró. Y cuando ya está servido en la mesa, el Cohen ora, o sea, el esposo ora. En todo tiempo está orando entonces. Baruch Hashem. Aprendamos esa lección. Es una lección maravillosa. ¿Ve? Y ahora eso todo depende de nosotros. ¿Ve? Todo depende de nosotros. Por todo. Y yo le doy la razón. ¿Por qué? A ver, compras zanahoria, compras papas, compras tal cosa, de diferentes lugares porque no está comprando en un solo lugar. Ok. ¿Qué personas lo están manipulando todo ello? Diferentes personas están manipulando. Y cuando tú oras, estás haciendo de que ese producto quede purificado. Baruch Hashem. Entonces nos está enseñando maravillosamente. ¿Ve? Por eso yo le digo, todo lo que es bueno para nosotros tomamos. ¿Ve? Nosotros lo tomamos y yo les transmito también. Baruch Hashem. Y Hakadosh Baruj Hu, como le digo, no nos prohíbe absolutamente nada, pero se nos prohíbe lo que no está dentro de la Torah, lo que no aprueba. Eso sí. Baruch Hashem. No va a aprobar que tú caminas como la cizaña, pues, no con la cabeza levantada. Baruch Hashem, eso definitivamente no lo va a aprobar. Pero si tú caminas como el trigo, humildad, ¿no? Bueno. Ahora, para el trigo, ¿por qué está arqueado? Porque está lleno sus granos. Para traernos el eje. Y nosotros, cuando nos humillamos así como la espada del trigo, entonces demostramos que la Torah también está en nosotros. Porque acuérdense de la Torah es el maná para nosotros. ¿Ve? Entonces, en cada uno de nosotros debe estar justamente la Torah, el maná. El maná que estaba, ¿dónde? En el arca de la alianza puso ahí como testimonio. Como testimonio. Aleluya. ¿Depende de quién? De cada uno de nosotros. ¿Ve? ¿Cómo comenzamos a vivirlo? ¿Cómo comenzamos a practicarlo? ¿Es religiosidad? No. Es acercarnos a Él, obedecerle a Él, porque Él justamente quiere eso, que seamos diferentes a las naciones, diferentes al mundo. Aquí se establece que el cambio de jurisdicción fue un acto de soberanía nacional. No fue una opción individual. Fue Elohim moviendo su pueblo de una zona de embargo de Mitzrayim, Egipto, a una zona de reserva legal, la nube. Es la cancelación de la persecución procesal. Faraón ya no tiene estatus para reclamar fugitivos. La columna de nube representa la nueva jurisdicción de Elohim. Al entrar en esta zona de reserva, el pueblo ya no opera bajo la ley del sistema Mitzrayimín, sino bajo la protección y el derecho de reserva del reino de los Shamaim, los cielos. Es un espacio de transición donde se prepara la lectura del acta, la Torá en el Sinaí, ante el tribunal celestial, para formalizar la nación. La columna de nube no fue solo guía, sino un escudo legal y físico que marcaba la nueva jurisdicción de Elohim. Baruch Hashem. Nosotros estamos justamente bajo esa misma cobertura, que el pueblo de Israel está bajo la cobertura de la nube, ¿no? Nube de día, columna de nube de día, columna de fuego de noche. Nosotros estamos en la misma cobertura,
pero a través del Mashiach. ¿Ve? Pero ese es lo que a veces no estamos entendiendo. Porque el Mashiach es el Redentor, el Salvador. El Mashiach derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos a nosotros. Pagó un precio muy alto por nosotros. Israel en Egipto tenía que sacrificar literalmente un cordero y poner los denteles de las jambas de los casas, la sangre del cordero como señal, para que cuando pasara el matador, pasara de largo donde encontraba la sangre como señal. Y nosotros ya tenemos la señal que nos dio el Mashiach en su sacrificio, su sangre divina. ¿Sí? Pero no estamos entendiendo o no hemos entendido. Por eso este tema, mis amados Ajim Ajayot, para acercarnos, buscar más a Él, comenzar a depender de Él, que nuestra fe, nuestra emuná crezca. Ese decía el Mashiach al pueblo de sus tiempos, al pueblo judío, que le dijo: si tuvieras fe, emuná, como un granito de mostaza, dirías esta montaña, muévete, se movería. Como un granito de mostaza. Es tan pequeñita la semilla de mostaza, imagínense, ¿no? ¿Y cómo está nuestra fe? Preguntaría yo. ¿Cómo está nuestra fe? Si tuviéramos fe, imagínate cómo comenzaría a cambiar nuestra vida. Para concluir, mis amados, nos vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 y 20. Ahí concluimos esta primera parte de esta administración. Aleluya. Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20. Es el segundo libro, mi amadito. Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 y 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Shemot, Éxodo, capítulo 14, versos 19 al 20. Después el Malach de Elohim que iba delante del campamento de los hijos de Israel se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Mizraim y el campamento de Israel. Había nube y oscuridad aquí, pero allá luz de noche. Así que el uno no se acercó, el otro toda esa noche. Es lo que les comentaba, cómo dividió, ¿no? Oscuridad acá y luz acá. El mundo está de día, pero está en oscuridad. Pero nosotros estamos bajo una luz diferente, un día diferente, que es la luz del Elohim del Mashiach. Porque él dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando anuncia dice: yo soy la luz del mundo, imagínense la palabra, mis amados. No dice: yo soy luz para Israel. Dice: yo soy la luz del mundo, o para el mundo. Está anunciando ser luz para todas las naciones. Pero las naciones no quieren recibirlo como Él quiere. Baruch Hashem. Por eso, agradezcamos a Hakad Baruj Hu, mis amados, aquí en Bajayot, por este día maravilloso que nos ha congregado en este lugar, Baruch Hashem, de habernos proporcionado esta porción de la Torah, ¿no? Compartir con ustedes, agradeciendo por este privilegio que nos da Hakad Baruj Hu, y también gracias, Padre, por este tema que pusiste en mi corazón para compartir con tu pueblo. Yo te agradezco de lo profundo de mi corazón, también por este pueblo que participa. Ahora pues seas tú guiándolo, Padre mío. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Ajayot, pues retornaremos a las 4 de la tarde para la entrega de este Shabbat. Continuamos con este tema, preparándonos para la fiesta de Shabbat. Como verán, estamos en el desierto. Aleluya. También estamos en el desierto, por si acaso, ya acercándonos para Shabbat, para recibir las 10 palabras, conocido como 10 mandamientos
¿no? Aseret Hadebro, o Aseret Adebarim, Baruch Hashem, porque enseñas de Barim, palabras, enseñanza, instrucción. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakadosh Baruj Hu? Yahshua HaMashiach, bien. Aleluya, Baruch Hashem. Toda Rabá Abacadosh, mis amados aquí Mahayot. Pues ahora entonces vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakadosh Baruj Hu, agradeciendo por esta porción de la Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo, toda Rabá Abacadosh, el Bishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Bishengadol de Yahshua HaMashiach te agradezco, Abacadosh, pues yo más cada la semana de habernos congregado en este lugar y permitirnos exaltar, bendecir tu nombre y escuchar el mensaje, tu palabra, de exhortación, amonestación, Abacadosh. Gracias por todo, Abba. Tú nos exhortas, nos amonestas, nos disciplinas, porque tú nos amas, Abacadosh. Y nosotros en obediencia, Abba, pues así como el trigo, inclinamos nuestra cabeza, Abacadosh, con humildad delante de ti, porque tú eres nuestro Rey, Abacadosh. Tú eres el Rey de Reyes, el amo de los señores del mundo, Abacadosh, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra, Abba. Nada se mueve, Abacadosh, sin que tú lo permitas. Por eso estamos aquí agradeciéndote por este día maravilloso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre mío, permítanos retornar a las 4 de la tarde para la entrega de este Shabbat. Toda Rabá en Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot, Hakadosh Baruj Hu, los bendiga y los guarde.